o algo por el estilo, ¿no? Para tener una idea de los grandes movimientos que han ocurrido, pero no información puntual. Información puntual no tiene sentido de que la estudie, solo lo que ha ocurrido en los grandes números de la Argentina. Antes de empezar con el tema de hoy, que es pleno empleo, ¿algún comentario de la clase anterior? Sobre todo producto de un comentario que hizo el presidente, que es economista, hizo hace unos días, hizo una declaración pública, no puedo estar de acuerdo o no, pero la cuestión es que en este ámbito tenemos que analizar las cosas. Lo que estamos haciendo acá es incorporar un marco conceptual. ¿Cuál es la función del marco conceptual? Es una lente que nos permite procesar la información e interpretarla con lo que los números por sí solos no nos permiten ver. Precisamente el marco conceptual viene no solo de ciencia económica, de toda ciencia, es incorporar un esquema teórico conceptual que nos permita ver más allá de la realidad que dicen los números. Nos permite profundizar, ver debajo de la alfombra. El presidente mencionó la demanda de dinero. En su discurso habrán escuchado que habla sobre la demanda de dinero. Nosotros vimos la clase anterior, el tema de inflación, y dijimos que se explicaba esa inflación de largo plazo por un problema en el mercado monetario. Vimos que, bueno, en realidad la única variable que estaba disponible para modificarse a lo largo del tiempo era la cantidad de dinero. Entonces, si un gobierno imprime dinero, eso genera inflación de largo plazo. Pero el presidente habló sobre la demanda de dinero, dice que la demanda de dinero ha aumentado significativamente y eso es muy bueno para la cuestión inflacionaria. Veamos, y lo vamos a asociar precisamente lo vamos a tratar de interpretar con el marco. Profe, ¿me escucha? La clase anterior, que es algo que ustedes conocen, que es el mercado monetario. La inflación dijimos que era un desequilibrio en el mercado monetario. El mercado monetario, como ustedes muy bien conocen, es la demanda de dinero, que la demanda de dinero nace en los particulares, por motivos de transacción, motivos de especulación, motivos de precaución. Eso que vieron en principio de la economía, y los saldos reales, que era M minúscula, como vimos en la clase anterior. Dijimos que había una tasa de interés de equilibrio de largo plazo, requerida por los tenedores de activos domésticos. Dijimos que si la cantidad de dinero, el numerador, aumentaba, bueno, eso desplazaba y hacía caer la tasa de interés por debajo de la que requerían los tenedores de activos domésticos, y eso hacía un exceso de oferta de dinero, y ese era el mecanismo mediante el cual aumentaba la gente. Como tenía más dinero del que quería tener, se desprendía el dinero comprando bienes y servicios, eso expandía la demanda agregada, y si la economía estaba en el pleno empleo, eso generaba presión inflacionaria. Es lo que habitualmente van a escuchar, la economía se recalentaba. Eso implicaba que la demanda agregada, el ingreso observando, estaba por encima del ingreso de pleno empleo, por encima de la capacidad productiva. Eso lo vimos en la clase anterior. Pero el presidente habló del aumento en la demanda de dinero. ¿Qué ocurre si en una economía mejora la confianza? Vamos a suponer que la confianza mejora de los agentes económicos. Hay un montón de indicadores que están dando vuelta. Varios de ellos los mide la Universidad Torcuato Di Tella, hace un indicador: confianza del gobierno, confianza del consumidor, confianza en las políticas. Vamos a suponer que mejora la confianza. ¿Qué les parece? ¿Qué va a ocurrir
si mejora sustancialmente la confianza. Todos nosotros confiamos, la población en general tiene una mayor confianza en el funcionamiento del gobierno. La gente deja de gastar pesos comprando los activos para mantener el valor del dinero. ¿Cómo sería el planteo? A ver. La gente... Yo tengo pesos, ¿no? En vez de corriendo a comprar dólares para que no se desvaloricen, y la capacidad de compra mantengo. El planteo es muy interesante y es, como la gente espera que la inflación no se dispare, o que vaya en una tendencia decreciente y se estabilice, no hay un horizonte de incertidumbre. El planteo que vos hiciste precisamente es el siguiente. La gente no va a comprar dólares, por ejemplo. O dicho de otra manera, se desprendería de activos externos y compraría activos y adquiriría activos domésticos. En vez de decir, todo peso que sobra, que está dando vuelta, ¡pum!, al dólar y en el mercado paralelo. Y eso presionaría. Cuando hay desconfianza, la gente se desprende de los activos domésticos. El primer activo doméstico que se desprende es el dinero. Cuando la gente se desprende del dinero local, implica que la demanda de dinero cae por una cuestión de desconfianza. La gente quiere tener menos activos domésticos. Fíjense que con la misma cantidad de saldos reales, si hay desconfianza, hay un exceso de oferta en el mercado del dinero. Si hay un exceso de oferta en el mercado del dinero, producto de la desconfianza, situémonos en estos días. Denuncia de corrupción contra el gobierno, el discurso del gobierno se ve afectado, hay mayor desconfianza en el gobierno. ¿Qué hacen los agentes económicos? Bueno, si dudaba entre tener peso o tener dólar, ¡pum!, adquieren activos domésticos. Y eso es una caída en la demanda de dinero. Fíjense, para el objetivo de inflación, mayor desconfianza en las políticas domésticas, una mayor desconfianza doméstica, implica que la gente espera que el gobierno emita más dinero. Y si, anticipándose a eso, se desprende del activo doméstico. Si se desprende del activo doméstico, se desprende, por ejemplo, el dinero, cae la demanda de saldos reales. La gente, si decía, bueno, tengo ahí un dinero en Mercado Pago, en la cuenta, en la caja de ahorro, vamos a comprar dólares, compramos dólares, va a la caja de ahorro en dólares, va al banco y dice, me voy con mi Franklin en el bolsillo. Y eso, fíjense, a esta nueva demanda de dinero, producto de la desconfianza, hay un exceso de oferta en el mercado del dinero. Entonces, no le queda otra, pueden ocurrir dos alternativas. El gobierno absorbe peso, el Banco Central absorbe peso de alguna manera, o esta caída en la demanda del dinero, vamos a suponer que el gobierno dice, mantengo la cantidad nominal de dinero. Un mecanismo es convalidar esas expectativas de la gente y de qué manera la gente se desprende del dinero. O compra dólares, aumenta el tipo de cambio, aumenta el precio de los bienes transables, aumenta la inflación. Un componente de la inflación. También adquiere bienes, no sé, durables o no durables, y es un mecanismo para expandir el consumo, y eso aumenta la inflación. Y en consecuencia, fíjense que una caída en la demanda de dinero producto de la desconfianza puede generar un shock inflacionario, que en la teoría cuantitativa del dinero implicaría un aumento, el equivalente, es un aumento en la velocidad de circulación. Entonces, fíjense que la desconfianza es central. Y el presidente dijo, bueno, inspiramos confianza o
la demanda de dinero está aumentando. ¿Por qué? Porque hay muchos que le atribuían, mire, el gobierno sigue emitiendo dinero, la cantidad de dinero sigue aumentando. Uno ve la tendencia desde que asumió el actual gobierno, la cantidad de dinero aumenta, efectivamente, pero también aumentó la demanda de saldos reales. Y ese fue un componente que alivió, y eso es a lo que se estaba refiriendo el presidente, que aumentó la cantidad de saldos reales, porque el gobierno emitió dinero. Sin embargo, también aumentó como consecuencia de la mayor confianza la demanda de dinero. Entonces, hacer política económica en un contexto donde mejora la expectativa, donde mejora la confianza, es mucho más fácil que en un contexto donde se deteriora la confianza. Entonces, acá vemos que el funcionamiento del mercado monetario, que es muy simple, lo conocen ya de las introducciones a la economía, podemos interpretar eso que esas palabras del gobierno, ¿no? Central, la confianza afecta, ya vamos a incorporar en próximas unidades, sobre todo en política monetaria, distintas opciones a través de la cartera de la riqueza financiera de una persona o de una empresa, pero fundamentalmente la confianza, la mayor confianza o menor confianza impacta en la demanda de dinero. Y eso puede contener las presiones inflacionarias o puede propiciar las presiones inflacionarias. De hecho, ustedes lo han visto ahí, no lo tratamos aquí en clase, pero hay un modelo que se llama modelo de la hiperinflación. El modelo hiperinflacionario ocurre cuando el gobierno acelera la emisión monetaria, la gente acelera la desconfianza del gobierno y comienzan a caer la tendencia de saldos reales. Entonces, el gobierno tiene que aumentar drásticamente la tasa de emisión monetaria para recaudar más o menos el mismo señorial. Entonces, hacer política, como decía un presidente, dice, bueno, hacer política económica en un contexto de confianza es muy difícil. Sí, claro, es muy difícil, sobre todo cuando uno quiere contener la inflación y el dólar. Por eso la confianza, las expectativas son centrales en el logro de una política. Dado los mismos fundamentos, si se genera un shock de confianza, es mucho más fácil administrar la macroeconomía. De hecho, si hay un shock de confianza, la gente va a comprar más bonos del gobierno. Esos bonos AL30, los GB30, todos los bonos emitidos por el gobierno, con lo cual puede financiar su déficit fiscal. Y o podría emitir moneda sin generar presión inflacionaria, porque la gente demandaría más saldos reales. Entonces, ese es el rol de las expectativas, de la confianza en el manejo de la política económica. ¿Dudas? Era un poquito para interpretar ahí, porque alguien de ustedes me preguntó, profe, ¿cómo es eso de que el presidente habló de la demanda? Bueno, sí. Igual que esta demanda dado por los bancos, o sea, yo había escuchado que el Banco Central había subido los encajes a los bancos privados, entonces tenían que tener más dinero físico en su bolsillo para depositarlo. Y eso hace que ellos vayan a buscar las cauciones, que las interés sube, las policías. Correcto. El M que tenemos ahí en el mercado es el M1. El M1 que tiene los encajes. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando aumenta? ¿Qué es lo que está haciendo actualmente el gobierno? Aumentando los encajes. Si aumentan los encajes, disminuye el multiplicador monetario. Nos adelantamos algunas unidades, pero ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué es lo que está intentando hacer el gobierno con esta política monetaria? Sabe que el tipo de cambio está bajo. No lo aumenta porque eso impactaría en la inflación. Y un activo político del gobierno es la estabilidad de precios. Si el índice de precios mensual, en vez de ir bajando, aumenta en un contexto inflacionario,
la oposición le va a decir, ¿ves que no logró la inflación? Entonces, el gobierno dice, bueno, un instrumento para controlar la inflación es el tipo de cambio, que lo viene utilizando ya hace bastante tiempo. Además, como el tipo de cambio es una de las variables más sencillas al corazón de los argentinos, más sensible al corazón de los argentinos, ¿o no? La experiencia política, vean hacia atrás, la experiencia política, gobierno que no pudo contener el tipo de cambio, gobierno que claudicó. Alfonsín no podía contener ni la inflación ni el dólar, tuvo que entregar el gobierno antes de tiempo. De la Rúa no pudo mantener el tipo de cambio y se tuvo que ir. Antes de tiempo tuvo que entregar el poder. Macri, sabiendo eso, aplicó, perdió las elecciones en 2019, el 10 de agosto, recuerden, si no vayan a los datos, a ver si no es cierto, aplicó un corralito cambiario. Cristina Fernández, cuando ganó las elecciones en 2011, había graves desequilibrios macroeconómicos y dijo, si acá no puedo contener el dólar, mi posibilidad de permanecer en el poder, entonces el gobierno actual, curándose en salud, dijo, vamos a contener el dólar, porque si acá el dólar genera ruido, va a haber ruido político y el gobierno quiere hacer una, con todo gobierno, cualquiera, una buena elección, entonces, conteniendo el dólar. Ya hace bastante tiempo que venimos cuestionando esta política cambiaria porque el dólar está algo retrasado. No sabemos cuánto, pero hay indicios de que el gobierno no puede acumular reservas, por ejemplo, que sería una política de tipo de cambio más alto. Entonces el gobierno dice, bueno, no voy a aumentar el dólar y, bueno, no me queda otra alternativa que manejar la política monetaria. ¿De qué manera? Muy restrictiva. Lo que se llama el apretón monetario. El apretón monetario es absorbiendo pesos del mercado y un mecanismo para absorber, haciendo, bueno, el rollover de los bonos que vencen y con aumento de los encajes. El aumento que son encajes remunerados. Hay que tener cuidado porque es una cuestión más técnica. Esos aumentos de los encajes son remunerados, generan intereses, generan expansión monetaria futura. Entonces, seguramente el gobierno está intentando curarse en salud, por eso esta tasa, si ustedes, ¿cómo ven esto que estamos discutiendo acá? Las tasas de interés hoy están altísimas. Tasas de interés reales, tasas de interés nominales, 40, 50, 55% hubo transacciones hoy, con una inflación anualizada del 20 y algunos por ciento, un 2%, vamos a suponer 30%, tasas de interés reales altísimas, y eso afecta a la actividad económica. Pero el gobierno dice, no quiero que el dólar me haga ruido. Entonces, aplica ese apretón monetario. Bien, bueno, de la demanda de dinero no tuvimos, pero está dentro de lo que estamos intentando entender acá. Bien, ¿algo más? Vamos a la unidad. ¿Sí? A ver. Vamos de nuevo con... Ahí parece que sí. ¿Ahora estamos? Ahí sí. Hoy lo que vamos a tratar, uno de los grandes objetivos de la política macroeconómica. La política macroeconómica surge particularmente del
análisis macroeconómico de la crisis del año 30 con la crisis financiera del año 29, del año 30, con repercusiones en el año 30, que fue un crack de la bolsa, cayó la bolsa, y la bolsa de Estados Unidos, y eso generó una pérdida de credibilidad, los bancos cerraban, las empresas no encontraban financiamiento, la mayor incertidumbre hacía que el consumo cayó abruptamente, la inversión cayó abruptamente, y hasta lo que había desde el punto de vista analítico de ese momento era bien. Sí, el mercado genera altas tasas de desempleo. Bueno, el salario real va a caer. Si cae el salario real, eso genera incentivo a contratar más trabajadores y la economía se recupera. Pero eso ocurría en el muy largo plazo. De ahí surge la frase, probablemente una de las frases más conocidas de la macroeconomía: en el largo plazo estamos todos muertos. Hagamos algo en el corto plazo para llevar la economía nuevamente al pleno empleo. Y bueno, de ahí surgió el planteo de la teoría general de Keynes, con el surgimiento de la macroeconomía, producto de una altísima tasa de desempleo, y una tasa de desempleo que el mercado no lograba eliminar, por lo menos en el corto, no se avisoraba rápida recuperación de la demanda de la economía. En consecuencia, la economía permanecía con altísimas tasas de desempleo, altísimas tasas de pobreza. La tasa de pobreza de Estados Unidos fue casi el 50% en esos años. Entonces, el Estado tenía que hacer algo. Y ahí surgió, sí, el sector privado no está, están las maquinarias, están los trabajadores, pero nadie compra, no está la demanda. Si no está la demanda, en consecuencia, que el Estado sea el que gasta. Y ahí surgió esta idea de la política fiscal expansiva, que generaba un aumento del ingreso, un aumento del consumo, aumento del ingreso, y todo el efecto multiplicador, que es lo que vieron ustedes en macroeconómico. Y desde ahí surge el análisis macroeconómico. ¿Y por qué es importante que las economías saquen la política económica? Es importante que saque a la economía del desempleo. Primero, desde el punto de vista estrictamente económico, si hay trabajadores que quieren trabajar a la tasa de salario del mercado y no encuentran trabajo, son recursos ociosos que podrían estar produciendo bienes y servicios finales y no lo están haciendo. Y en consecuencia, la sociedad no va a disponer de esos bienes que se podrían producir. Es decir, recursos que están disponibles pero no se están ocupando. El otro es la inseguridad y el malestar personal que genera las altas tasas de desempleo. Una familia que se queda sin trabajo, el trabajo es el medio para procurar los ingresos, y el ingreso permite comprar bienes y servicios, y una familia que se queda sin empleo, y bueno, transitoriamente utiliza los ahorros, pero si esa situación permanece, bueno, esa familia probablemente caiga debajo de la línea de pobreza. Eso complica la incorporación de capital humano y demás. Entonces, el empleo es un descontento social. El descontento social se traduce en un descontento sobre el gobierno, y un gobierno puede verse muy afectado desde el punto de vista político cuando se da esa situación. Entonces, la política económica debe hacer algo respecto al... También otra cuestión es que
ya vamos a ver a continuación, pero hasta hace un tiempo analizábamos el mercado laboral como una sola cosa, pero los mercados laborales se han segmentado en trabajadores formales de alto nivel de productividad y trabajadores informales de menor nivel de productividad. Ya vamos a ver qué implica eso desde el punto de vista del mercado, del análisis del empleo. Lo primero que, desde el punto de vista analítico, el empleo lo comenzamos a analizar desde el punto de vista del mercado laboral. Suponemos que hay una transacción entre oferentes y demandantes y al mercado laboral, desde el punto de vista neoclásico, lo analizamos de esa manera, a través de una oferta y de una demanda. Aspectos que ustedes vieron en microeconomía. En primer lugar, la demanda de empleo la realizan las empresas. No es un trabajador demanda empleo. Espero no encontrar un error de eso en un examen. Anótenlo bien grande por ahí. La demanda de trabajo la realizan las empresas. Los trabajadores pueden ofrecer sus servicios en el mercado laboral. Primer elemento. ¿Cómo se obtiene la demanda de trabajo? Bueno, surge de una función de producción. Acá tenemos una función de producción de corto plazo, donde tenemos nivel de producto de una empresa y cantidad de empleo. La función de producción, ¿qué es lo que tiene? Bueno, la combinación de factores productivos, donde uno de los factores es constante, en este caso el trabajo, y ahí surge la ley de los rendimientos decrecientes, y que ustedes vieron. Sin embargo, en este tramo de la producción, que sería el segundo tramo desde el punto de vista del análisis de la producción, cosas que vieron en microeconomía, ¿recuerdan o no? Bueno, sincero, no, ni idea, me acuerdo. Bien. Pero había, desde el punto de vista de la teoría de la producción, había una primera etapa, una segunda etapa donde en general estaban las empresas y la tercera etapa donde la productividad marginal era de arriba. En la segunda etapa, convénzanse que es así, si no lo revisamos, pero en la segunda etapa de producción la productividad marginal es positiva, pero crece a tasa decreciente. Por esta idea de los rendimientos marginales decrecientes, que a medida que le incorporamos un principio que más que económico es físico, a medida que incorporamos un factor cuando el otro se mantiene constante, la contribución que hace ese factor variable cada vez es menor. Y sí, y eso es la productividad marginal. La contribución que hace cada factor que se va agregando, cada vez aporta unidades menores de producción. Y ahí surge esta idea de la productividad marginal decreciente. Es decir, la pendiente de la función de producción tiene esta forma, ¿no? La tangente o la derivada primera de la función de producción cada vez es menor. Y eso es lo que está dispuesto a pagar un empresario por la última unidad agregada. Si recuerdan, acabamos de hacer un poco en arqueología, en microeconomía, ¿o no? ¿Hasta cuánto estaba dispuesto a pagar un empresario por la última unidad de trabajo incorporado, por la última hora de trabajo incorporada? Claro, estaba lo que era, desde el punto de vista de la optimización que hacía un empresario, la maximización de beneficios, llevaba a que un trabajador lo iba a contratar hasta que su salario era igual al valor del producto marginal. ¿Qué era el valor del producto marginal? Era el precio del bien que vendía, que producía, por la productividad marginal del trabajo. Si suponemos que el precio del bien es igual a 1, por lo tanto asociamos que el salario que va a estar dispuesto a pagar para distintos niveles de trabajo está asociado a la productividad marginal
del factor, en este caso del trabajo. En consecuencia, eso es lo que determina que la curva de demanda de trabajo de una empresa es la productividad marginal del factor trabajo. ¿Recuerdan? ¿Seguro? Bueno, pero es así. Es lo que vieron en microeconomía, que en definitiva la demanda de trabajo de esa empresa que tiene esa función de producción es la productividad marginal del trabajo. Me miran como si estuviese hablando en chino, pero esto lo han visto, lo han rendido inclusive, porque, en consecuencia, sí, para pasar de la demanda de trabajo de una empresa a la demanda de trabajo del mercado, ¿qué se hacía? Profe, no me la compré, veremos bien. ¿Recuerdan? Teníamos la demanda de una empresa, que dijimos es la productividad marginal, expresa la productividad marginal porque el empresario va a estar dispuesto a contratar trabajadores hasta la productividad marginal. Sí, lo va a contratar, no va a pagar un salario mayor que la productividad porque ese trabajador le va a aportar menos de lo que le ingresa a la empresa. Y ahí tenemos que la demanda de trabajo de una empresa es la productividad marginal del trabajo. Para pasar de la demanda de trabajo de una empresa a la demanda de trabajo del mercado, era la suma horizontal, ahí sí, estamos, la suma horizontal de la demanda de cada una de las N empresas que participaban en el mercado. Entonces, si aumenta N, aumentaría la demanda de trabajo. Entonces, acá lo que hicimos es recordar cómo se deriva la demanda de trabajo. Pero esto es importante por lo siguiente. Fíjense, si esa función de producción, por alguna causa, aumenta la productividad, ¿por qué podría aumentar la productividad cada trabajador incorporado? Fíjense lo que pasó con la función de producción, se desplazó hacia arriba. Para cada nivel de trabajo, la productividad de esos trabajadores es mayor. Y eso puede ocurrir, como lo pueden ver con el factor variable, hay más máquina disponible, más carga, más stock de capital. Y eso implica un proceso de inversión. Cuando en una economía se invierte, una economía que invierte en maquinarias, equipos, hay más maquinaria, más equipos, más tecnología por cada trabajador, entonces cada trabajador es más productivo. Por lo tanto, eso, el aumento en el stock de capital, producto de un proceso de inversión, genera más oportunidades de trabajo, genera empleo más productivo y por lo tanto eso desplaza la demanda laboral. Si desplaza la demanda de trabajo de una empresa, imagínense una empresa que incorpora más maquinaria. Con la misma cantidad de trabajadores va a producir una mayor cantidad o va a poder incorporar más trabajadores con productividad promedio inclusive mayor. En consecuencia, el proceso de inversión es clave para expandir la demanda laboral, para crear empleo productivo. Por eso es importante el desarrollo tecnológico, la innovación. Todos los procesos de inversión aumentan la demanda laboral. Ahí ya vamos a introducirnos luego en una discusión que hay incorporación, por ejemplo, de inversión en tecnologías que son ahorradoras de mano de obra. Pero bueno, puede ser que una tecnología ahorre mano de obra, pero en términos generales, en una economía, y esa es la interpretación de esta filmina, en una economía donde se invierte, una economía que invierte gran parte de su PBI, la tasa de inversión es muy alta, va a generar más posibilidades de crear empleo productivo. Una economía donde no se invierte poco, las posibilidades de crear empleo productivo es muy bajo. Lo estamos viendo acá con el impacto en la demanda de trabajo. Entonces,
Por otro lado tenemos la oferta laboral. La oferta laboral surge entre, que la hace el trabajador, entre ocio e ingreso. Todos preferimos el ocio, pero si nos pagan más, vamos a decir, bueno, resignamos ocio y dedicamos más horas al trabajo. Y así se derivaba la curva de oferta laboral. Por eso tiene pendiente positiva, porque para incentivar a los trabajadores a dedicarse más tiempo al trabajo, y bueno, van a requerir un salario mayor. En consecuencia tenemos la oferta laboral y la demanda de trabajo, y eso determina un salario de equilibrio. Y este es el mercado laboral. Entonces vamos a analizar el mercado laboral como un mercado, como lo hace la economía neoclásica, con una oferta y una demanda de trabajo. Entonces, acá tenemos el punto A, donde en principio, ya lo vamos a ver, vamos en detalle, no hay desempleo involuntario. Todos los trabajadores que a esta tasa de salario encuentran trabajo. Sin embargo, hay un desempleo voluntario. El desempleo voluntario es la cantidad de horas de trabajo que están acá a la derecha, pero, es decir, estarían disponibles, pero a esa tasa de salario no se ofrecen. Por lo tanto, vamos a suponer que esta es la oferta, hasta acá llega la oferta laboral total, acá habría un desempleo, pero ese desempleo es voluntario. Es decir, ¿por qué? A esa tasa de salario la gente no ofrece horas de trabajo. En consecuencia, esa no es una preocupación de la economía. La preocupación de la economía es el desempleo involuntario. Es aquel que a la tasa de salario los trabajadores no encuentran un trabajo. Entonces vamos a analizar ahora, en primer lugar, cambios en qué es lo que puede alterar ese salario de equilibrio. Uno es el aumento de la demanda, aumento o caída de la demanda de trabajo. Un aumento en la demanda de trabajo genera creación de empleo y un salario más alto. ¿Qué es lo que podría generar un aumento en la demanda de trabajo? Un aumento en la productividad de los trabajadores más calificados, más inversión en la economía, es decir, más productividad. Eso genera una expansión, más productividad del trabajo, más productividad marginal, como hemos visto en términos anteriores, expande la demanda laboral. Un mayor nivel de una economía creciente, con mayor inversión, mayor producto, eso crea nuevas empresas, y tengan en cuenta que la demanda de trabajo del mercado era la demanda de trabajo de una empresa multiplicada por las N empresas que hay en el mercado. Si la N es mayor, como consecuencia de un proceso de crecimiento económico de empresas más grandes, la demanda se expande. Es decir, un proceso de crecimiento económico aumenta el PBI, aumenta la cantidad de empresas y un aumento en la productividad marginal del trabajo. Trabajadores más productivos hacen que la demanda se expanda. Y eso genera aumento del salario y creación de empleo. Por otro lado, un aumento en la oferta de trabajo genera un salario menor y más empleo. Es interesante este gráfico para interpretar muchos procesos que se dan en algunos países. Por ejemplo, se está dando hoy en Europa. En Europa hay una fuerte discusión. Los italianos, los españoles, los franceses, se le cruzan los de los países africanos y dicen, bueno, desplazan a nuestros trabajadores. En Estados Unidos también hay un problema gravísimo, sobre todo cuando llega Trump se genera un problema enorme, que dicen los mexicanos se nos cruzan y nos sacan. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay una mayor inmigración, es equivalente a que aumentara la población total. Si hay más población total, hay más horas de trabajo ofrecidas y por lo tanto hay más trabajadores. Eso va a hacer que la tasa de salario caiga.
Otra alternativa es que con la misma población la gente se dedique más a trabajar. Eso es lo que se conoce como aumento en la tasa de participación, que es la población económicamente activa sobre la población total. Son dos fenómenos que pueden hacer que la oferta de trabajo aumente, y ese aumento en la oferta, el análisis del mercado laboral nos dice que para que no haya desempleo, la tasa de salario va a tener que caer. Y esa es la discusión en todos los países donde hay procesos de inmigración muy fuertes. Entonces, hemos analizado el mercado laboral, suponiendo que todo funciona perfecto. Lo que vamos a ver acá es, vamos a incorporar el mercado laboral típico de los países latinoamericanos y de Argentina en particular. En los últimos años, Argentina era distintiva en el contexto de los países latinoamericanos, y hoy se ha latinoamericanizado desde el punto de vista, sobre todo, del mercado laboral. ¿Qué implicó eso? Fue un altísimo crecimiento, sobre todo a partir de ya se había comenzado a reflejar durante la convertibilidad. La crisis del 2001, que fue una crisis muy significativa que todavía ha generado impacto, generó cambios sustanciales en el mercado laboral. Y esos cambios sustanciales fue todo un proceso de inestabilidad laboral, informalidad laboral, baja productividad. Segmentó el mercado laboral en un mercado, y esto se acentuó después de la crisis del 2001, en un mercado formal, donde es un mercado formal. El trabajador tiene un contrato laboral regido por la ley laboral, paga aportes, y si lo despide tiene protección por despidos. Supongo que ustedes han tenido derecho laboral, ¿o no? Ya han analizado algo, o si no, seguramente lo van a analizar. Un trabajador informal, un monotributista, es lo que más creció en las últimas 2 o 3 décadas en Argentina. Es alguien que trabaja por cuenta propia, cuenta propista, o en un trabajo informal, transitorio, sin protección desde el punto de vista social, sin aportes jubilatorios. Entonces, hay un problema cuando tenga que jubilarse, porque no tiene protección social, no tiene protección de salud, salvo la salud pública en Argentina, pero eso genera un entorno de baja dinámica de la productividad laboral. Y vamos a ver por qué. En particular, si suponemos que el mercado es perfecto, tiene información perfecta, tiene los incentivos adecuados, pero esas son fallas del mercado laboral. Y siempre que hay fallas en un mercado, es motivo para que intervenga la política pública. ¿Cuáles son las fallas típicas del mercado laboral? Hay problemas de información. En un mercado formal, que haría uno cuando se incorpora el mercado formal para salir a buscar trabajo. ¿Cuál es el mecanismo habitual, sobre todo en un profesional? ¿Cómo? Ir a una empresa, aplicar a una empresa, seguramente ustedes cuando reciban las empresas en llamado o en LinkedIn, y esos son 2 trabajos, la mayoría formales, y es decir, hay un mecanismo bastante dinámico, bastante transparente y difundido de la información. En los mercados laborales informales, la información se maneja de manera mucho más acotada. Imagínense un trabajador que trabaja en la construcción y cómo lo contrata. Hay un amigo que dice, che, mirá, acá venite a esta hora que están pidiendo, hay un cartel, ¿no? Esos mecanismos no son abiertos, no son suficientes para que la demanda laboral machee con lo que los oferentes, los
demandante de trabajo requiere. Entonces, no siempre la demanda logra emparejarse, como llaman los autores de este artículo, con la oferta. Entonces, muchas veces están los empresarios que quieren contratar, están los trabajadores, pero por problemas de información no logran encontrarse, no logran emparejarse. Entonces, ahí eso es una falla del mercado laboral. En muchos casos, por ejemplo, es típico en Estados Unidos, uno ve las películas, las oficinas de empleo. Cuando hay problemas de trabajo, las oficinas de empleo, uno se queda sin empleo, va con el certificado del empleador, dada las características del mercado laboral americano, dice, bueno, me despidieron, cobran un seguro de desempleo por un tiempo, va a la oficina de empleo, dice, yo sé hacer tal cosa, y ahí es un mecanismo para machear, para unir los oferentes con demandantes de trabajo. Pero en los mercados, mientras más informales sean los empleos, más difícil es ese manejo de la información. Menos perfecta es la información. Y entonces puede estar la demanda, puede estar la oferta, y sin embargo no se encuentra. Otra de las fallas típicas del mercado laboral es que una persona se queda sin trabajo. En algunos casos hay seguros de desempleo, indemnización o seguro de desempleo, que son dos alternativas. Hoy en Argentina se está discutiendo hacia cuál mecanismo va a ir el país. Hoy hay un sistema de indemnizaciones, pero probablemente se vaya a un esquema, como había en la década del 90, de seguro de desempleo. Uno se queda sin empleo, el trabajador, el empleador, le da un certificado, con ese certificado va a la oficina de empleo y dice, me despidieron, bueno, y el seguro de desempleo se lo paga por un X cantidad de tiempo. En otros casos, y sobre todo cuando hay informalidad laboral, un trabajador se queda sin empleo y se queda sin ingresos. No tiene ni indemnización ni seguro de desempleo. ¿Cuál es el inconveniente desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral? Una persona que se queda sin trabajo, pero tiene ingresos, por ejemplo, por seguro de desempleo o por indemnización, tiene margen para decir, bueno, encuentro un trabajo acorde a mi capital humano, al oficio, a la profesión, a lo que uno sabe hacer. Cuando se queda sin ingresos, el inconveniente es uno agarra cualquier trabajo, porque tiene que tener ingresos. Y es altamente probable que obtenga un trabajo, logre un trabajo que no mache, que no esté alineado con su capital humano, con lo que sabe hacer, probablemente de productividad más baja y de ingreso más bajo, y eso hace que toda la productividad de la economía, la productividad de los trabajadores caiga, y por lo tanto la productividad de la economía en su conjunto. Entonces, que salir a buscar desesperadamente un trabajo, cualquier cosa, implica que el capital humano que tenía esa persona, si encuentra un trabajo que no es acorde a lo que uno sabía hacer, y ese capital humano se pierde en la sociedad. Lo pierde la persona, pero también lo pierde la sociedad. Pierde productividad. Y eso afecta negativamente la productividad global del mercado laboral del país. También una alternativa a lo que plantea acá, ¿cuál es la falla del mercado? Uno podría contratar un seguro de desempleo privado. Es decir, bueno, yo estoy trabajando, contrato un seguro por si me despiden. La cuestión es, primero, ya hemos dicho, el mercado de seguro, el mercado financiero, no, en Argentina es muy pequeño y no lo provee, en la mayoría de los países latinoamericanos tampoco lo hace, y además eso puede tener un problema, como se llama ahí, de selección adverso de riesgo moral. Una persona, el sistema de seguros de desempleo podría implicar que la selección adversa es, como tengo un seguro de desempleo, hago que me despidan para cobrar el seguro de desempleo. Es un problema de selección adversa o de riesgo. Es decir, cuando
uno sabe que si le van a pagar porque despidan, y seguramente va a hacer que lo despidan, va a tomar más riesgo, va a llegar tarde al trabajo, porque el empleador diga, bueno, no vengas más. Entonces, esos son problemas de selección adversa o de riesgo moral del sistema de seguro privado. Entonces, el sistema de seguro privado falla en proveer ese servicio. Entonces, eso afecta también negativamente la posibilidad de que el trabajador tenga ingresos una vez que se queda desempleado. Otra de las fallas del mercado laboral es esta idea de incorporar capital humano, habilidades. Cuando un trabajador, las empresas lo intentan calificar, le incorporan capital humano, le enseñan, le hacen cursos, porque ese trabajador probablemente permanezca mucho tiempo. Pero si hay altísima rotación laboral, primero el trabajador va a decir, ¿para qué voy a aprender a hacer esto si voy a cambiar trabajo? Probablemente eso no lo aproveche. El empleador dice, ¿para qué voy a capacitar a un trabajador si la rotación es altísima y entonces no puedo captar los retornos de la calificación, no puedo captar la incorporación de capital humano? Entonces la calificación a partir, los incentivos a calificarse, a incorporar capital humano por parte del trabajador y por parte de las empresas, decae, es muy bajo, entonces no se califica la población, y eso es otra imperfección del mercado laboral. Además, el sistema financiero no financia inversión en capital humano, sino, ¿cuál sería la alternativa de decir, bueno, no me puedo costear los ingresos, la facultad? Vayamos al mercado de crédito, tomamos un crédito para que lo pague cuando me reciba. No hay el sistema financiero, ni en Argentina ni en Latinoamérica, financia eso. En otros países sí, más desarrollados, tienen un sistema financiero más desarrollado, con security y securitización y demás, pero acá eso no está. Entonces es una falla también del mercado laboral. Y hay asimetrías e insuficiencia en la provisión de cursos y demás. Entonces, la calificación, y acá, como vamos a ver, es fundamental que el Estado, ante estas fallas, provea. Por ejemplo, proveer calificación. Ya lo vamos a ver en las políticas de empleo. Entonces, esas fallas del mercado laboral justifican políticas de empleo. ¿Y qué es lo que genera estos problemas? Bueno, inestabilidad laboral, informalidad, baja inversión en capital humano, baja protección ante el desempleo y bajísima productividad. Entonces, acá viene la dualidad del mercado laboral, un mercado formal de alta productividad y por ende alto salario, sabemos que el salario está asociado a la productividad, y otro mercado que cada vez, otro segmento del mercado laboral cada vez más grande, más informal, con menor incentivo a calificarse, con mayor rotación, mayor informalidad, y eso genera menor productividad. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer las economías, las políticas económicas para el crecimiento y para el mercado laboral? En primer lugar, trasladar trabajadores del sector informal de baja productividad al sector formal. Si la economía logra trasladar trabajadores a través del proceso productivo, trasladar trabajadores del sector informal al sector formal, la productividad de los trabajadores en promedio va a aumentar y por lo tanto va a aumentar la productividad de la economía en su conjunto, y eso es parte del proceso propio de crecimiento, y es un enorme desafío que tienen todas las economías latinoamericanas y la Argentina en particular, que, como vamos a ver, ha creado muchísimo empleo, pero informal, cuentapropismo, monotributistas, y no empleo formal, registrado, de promedio más alta productividad. Entonces, un enorme desafío de las políticas económicas es generar un entorno económico
para que la economía permita trasladar trabajadores de la informalidad, de baja productividad, a los sectores formales, de más alta productividad y más ingreso y, por lo tanto, mayor salario. Un concepto, como vimos, es la idea de el desempleo. El desempleo observado y el desempleo de largo plazo. El funcionamiento, la dinámica del mercado laboral sería, bueno, hay ocupados, desocupados, y hay una población económicamente activa. Esta población económicamente activa es la sumatoria de ocupados y desocupados, y hay inactivos. Los inactivos son aquellos que, cuando pasa el encuestador, dice, ¿está trabajando? No. ¿Busca trabajo? No. Es inactivo. Joven o alguien que no trabaja o un pasivo. La PEAS se puede incorporar al mercado laboral sin ocuparse, queda como desocupado. Si alguien sale a buscar trabajo y no encuentra, pasa el encuestador, ¿está buscando trabajo? Sí. ¿Está trabajando? No. En consecuencia, lo considera un desocupado. O ese trabajador se incorpora como ocupado. Pero lo interesante, lo que nos vamos a centrar acá en el proceso de creación y destrucción de empleo. Esa dinámica donde hay trabajadores que pierden su empleo y hay desempleados que encuentran su empleo. Este proceso de creación y destrucción de empleo que afecta lo que se conoce como tasa natural de desempleo o desempleo estructural de la economía. Entonces, el desempleo, la variación del desempleo, está por U, por unemployment, por la definición en inglés. La variación en la cantidad de desempleados va a depender de la destrucción de empleo y de la creación de empleo. Todo este proceso de creación y destrucción de empleo va a determinar la dinámica de la cantidad de trabajadores desempleados y de la tasa de desempleo. Entonces, ¿qué es D? D es la tasa de destrucción de empleo, en la proporción de trabajadores que en un determinado periodo, por ejemplo, el año, pierden su trabajo. La tasa de destrucción de empleo por la cantidad de trabajadores determina la destrucción de empleo, la cantidad de trabajadores que estaban trabajando y pierden el empleo en un periodo. C es la tasa de creación de empleo, es la proporción de desempleados que encuentran trabajo en un periodo determinado, por ejemplo, el año. En consecuencia, este proceso de destrucción y creación de empleo determina la tasa de desempleo de largo plazo de una economía. Un simple ejemplo numérico. Calculamos la tasa de desempleo en función de la destrucción y creación de empleo. La fórmula, la derivación de esta fórmula, la pueden encontrar en el apunte, no lo vamos a ver, pero allí ustedes lo pueden comprobar. La tasa de desempleo, en un momento dado, la tasa de desempleo que se llama en estado estacionario, la tasa de desempleo de largo plazo o tasa natural de desempleo, se puede calcular como la relación entre la tasa de destrucción de empleo y la tasa de creación de empleo. Si la tasa de destrucción de empleo es 1% y la tasa de creación de empleo es 20%, la tasa de desempleo en estado estacionario es 4,76. Entonces, las economías que tienen y acá va la interpretación del concepto, las economías que destruyen mucho empleo tienen tasas de desempleo de largo plazo muy altas. Por lo tanto, ahí, por lo tanto, la economía que crean empleo hacen que su tasa de desempleo en estado estacionario, esa tasa de desempleo que permanece más allá del ciclo económico, se reduzca. Y esta diferenciación, y acá volvemos a retomar un gráfico que vimos en clases anteriores, toda variable macroeconómica puede separarse en la tendencia y el ciclo. ¿Recuerdan esto? En consecuencia, la tasa natural de desempleo es esa tasa natural que va a permanecer más allá del ciclo económico.
Ejemplo, si hay una recesión, la demanda agregada cae, el PBI observado está por debajo del potencial, la economía genera desempleo. Entonces, la tasa de desempleo está por encima de la tasa natural de desempleo, esa tasa al cual va a retomar la economía cuando alcance nuevamente el pleno empleo. Es esa la idea. Por eso, esta es la tasa de desempleo observada y esta es la tasa de desempleo de largo plazo, tasa natural de desempleo, y esto es analizado por la macroeconomía. Es decir, ¿qué es lo que genera un aumento en la tasa de desempleo por encima de la tasa natural de desempleo? Y bueno, una recesión económica. Cuando la economía crece, en el corto plazo el consumo aumenta, la demanda agregada aumenta, e inclusive acá la economía se expande por encima del producto potencial y la economía genera presiones inflacionarias. La tasa de desempleo por encima de la tasa natural es una tasa consecuencia de una recesión. ¿Por qué es importante la tasa natural de desempleo? Los países pueden tener una tasa natural de desempleo muy alta o una tasa de desempleo muy baja. Ahora vemos qué condiciones determinan esa situación. Pero lo cierto es que si la tasa de desempleo natural es muy alta y los gobiernos intentan reducir esa tasa de desempleo, lo único que generan son presiones inflacionarias. Si un país tiene tasas estructurales de desempleo de 7, 8, 9%, como podría ser el caso de Argentina, y los gobiernos dicen, bueno, esta tasa de desempleo es alta, la vamos a reducir al 4%, como tienen la mayoría de los países del mundo, lo único que va a lograr el país es tensar el mercado laboral y generar presiones inflacionarias. Lo único que está haciendo el país es, con las políticas económicas expansivas, es expandir la demanda por encima del producto potencial, por encima de la capacidad productiva, y eso va a generar presiones inflacionarias. Esa es la interpretación de la tasa natural de desempleo. Es una tasa de desempleo, esa tasa natural, que no, las estadísticas no nos muestran, pero es un elemento conceptual para interpretar si una política está siendo excesivamente expansiva, que recaliente la economía. Y ahí es la interpretación y eso lo determina la tasa de creación y destrucción de empleo. ¿Y qué determina esa tasa de desempleo estructural o de largo plazo? Primero, todo el esquema de restricciones que tenga el mercado laboral. Mientras más regulaciones, más estricto sea el mercado laboral y la tasa de desempleo de largo plazo, la que va a permanecer, más allá del ciclo económico, va a ser mayor. Una es el salario mínimo ilegal. ¿Qué implica el salario mínimo legal? Fíjense, volvemos a nuestro mercado laboral. Si el gobierno dice, donde hay una tasa de desempleo que limpia el mercado laboral, podríamos decir, bueno, ¿hay tasa de desempleo cero? No, hay una tasa de desempleo friccional, como estaba en la Argentina anterior. ¿Qué es el desempleo friccional? Es aquellos que están cambiando de trabajo. Alguien se mudó y dice, bueno, llegó a la ciudad, comienzo a buscar trabajo, pasa el encuestador y está buscando trabajo, sí, pero por una cuestión friccional, no es que fue despedido, sino o está cambiando de trabajo. Sin embargo, el gobierno en este contexto dice, no, vamos a fijar un salario mínimo, salario mínimo vital y móvil. Mientras más alto sea el salario mínimo vital y móvil, fíjense, la demanda va a estar dispuesta las empresas van a estar dispuestas a demandar esta cantidad. A esa nueva tasa de salario los oferentes van a estar dispuestos a ofrecer esta cantidad. La diferencia entre B y C es desempleo. Sí, la economía, obviamente, las empresas tienen que respetar el salario mínimo legal. La economía va a transitar con altos niveles de desempleo, inclusive operando a su máxima capacidad. Es decir, eso es parte del desempleo
estructural de una economía, del desempleo que aumenta la tasa natural de desempleo. Otra es la función de los sindicatos. Veamos en este caso nuevamente el salario de mercado sin ningún tipo de intervención, pero viene el sindicato y dice, no, ahora requerimos un salario mayor. Ese salario mayor es equivalente a la oferta del sindicato. El sindicato dice, bueno, el salario requerido es WS, que está por encima del salario del mercado. A esa tasa de salario, nuevamente los empresarios van a demandar esta cantidad, los oferentes, los trabajadores van a ofrecer una cantidad mayor, y ese es equivalente a que el sindicato restrinja la oferta laboral. En consecuencia, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser que la tasa de desempleo aumente. Es decir, va a haber los trabajadores que permanecen, fíjense que pasar del salario de mercado al salario del sindicato se destruye una cantidad de empleo. Eso implica que los trabajadores que queden empleados van a tener un salario mayor, pero hay muchos que van a perder su empleo. Es más, hay muchos que a la nueva tasa de salario van a salir a buscar trabajo, porque dice, a esta tasa de trabajo, a esta tasa salarial ofrezco más horas laborales. Entonces, como las empresas deben respetar los convenios colectivos de trabajo, la economía opera a una tasa de desempleo más alta. Y mientras mayor sea el salario mínimo, mientras mayor sea el rol de los sindicatos, la economía va a operar con tasas de desempleo estructural, con tasas de desempleo natural más altas. Otro concepto es el salario de eficiencia. Hay empresas que pagan un salario más alto a sus trabajadores para incentivar a que trabajen más. Hay conocidas empresas, por ejemplo en Argentina, que tienen condiciones laborales extraordinarias, con tiempo libre para los trabajadores, tiempo de recreo, sala de juego, con salarios muy significativos. Y entonces un trabajador, cuando tiene que optar entre una empresa y la otra, ¿qué le parece? ¿Cuál va a ir? Va a ir a buscar trabajo a la otra. Y esos son salarios de... ¿Por qué las empresas hacen eso? Para atraer a los mejores talentos. Entonces las otras empresas dicen, bueno, nos quedamos sin trabajadores porque todos se los llevan a la otra, entonces van a tener que pagar un salario mayor al que tendríamos que pagar con un salario de mercado. Y eso afecta el salario conjunto de la economía y hace que el salario sea mayor al salario de mercado y por lo tanto la economía funcione con tasa de desempleo mayor. Una discusión similar, pero no por esta cuestión que lo hacen la empresa, es, y que también es muy cuestionado, sobre todo en algunas provincias, donde el Estado paga unos salarios muy por encima de lo que puede pagar. Pensemos en La Rioja, pensemos en algunas, sobre todo La Rioja, porque fue muy notorio esta discusión, los que tenían que recoger los libros, decir, no conseguimos trabajo, están todos trabajando para el Estado, ¿no? O sea, no le podemos pagar esos salarios, nos conviene dejar que la plantación de olivo se caiga y no recolectada. En consecuencia, ahí ya hay un sector, en este caso el sector público, que pagaba salarios muy por encima de lo que puede pagar el mercado y eso hace que el desempleo probablemente de la economía, el salario hace que el sector privado cree menos empleo. Otra es la búsqueda de empleo, el desempleo friccional, y otra que acá puse, no está en las notas, pero el cambio tecnológico. El cambio tecnológico, ¿crea o destruye empleo? Depende. Depende. Ajá, veamos, ejemplos. Porque puede crear nuevos mercados. Nuevos trabajos. Claro, Nuevos mercados, nuevos trabajos. Ejemplo. Y hoy que estamos, es más, hoy estamos inmersos, la sociedad, la humanidad está inmersa como nunca antes experimentó
en un cambio tecnológico tan brutal, la velocidad del cambio tecnológico es tal que en ningún momento a lo largo de la humanidad hemos visto este cambio tecnológico. Las cosas cambian a un nivel que ya la característica de ese cambio tecnológico es que la adoptamos con una naturalidad extraordinaria. Hace unos 2 o 3 años atrás, probablemente un poco menos, nadie hablaba de inteligencia artificial. Y hoy uno estudia o no con inteligencia artificial. ¿Sí o no? ¿La usan o no? ¿Le sirve? ¿Es útil? Probablemente la vayamos incorporando lentamente en las aulas. Ustedes ya la han incorporado, seguramente. Las empresas la están incorporando. Hasta hace un tiempito uno se movilizaba con taxi. Rápidamente bajamos una app y nos movemos con otra cosa. Eso destruyó empleo. Es un cambio tecnológico. Hoy salió un informe de la Voz del Interior que el centro está prácticamente, los locales comerciales están prácticamente desolados. Dice la gente, y dice, vengo a vender, pero el día que no vendo ni un producto. ¿Por qué? Eso está originado también en un cambio de comportamiento originado por el cambio tecnológico. ¿Cómo hacen para comprar? ¿Cómo hacemos para comprar la mayoría? Me meto, la estoy enfrente de una compu o con el teléfono, Mercado Libre que llega el otro día y casi sin costo. Es decir, esos cambios tecnológicos generan una dinámica tan brutal que destruyen el empleo, pero crean empleo nuevo. El problema es, y esta es la discusión, que los nuevos empleos que crean probablemente sean muy distintos a los que destruyen. Entonces, quien tiene un trabajo y ve que su trabajo es reemplazado por nuevas tecnologías, y va a tener que incorporar ese capital humano, pasa a valer cero en la economía. Me decía una traductora, dice, yo antes trabajaba un montón y ahora me tuve que reconvertir, particularmente a leer textos científicos, académicos y corregirlos. Y antes, ¿por qué? Y bueno, porque ahora, ¿cómo traducen ustedes? Profe, me está haciendo una pregunta obvia. Yo en la economía no sabía inglés, entonces cada artículo los profes nos daban un montón así, todo en inglés, había que traducir al diccionario. Estábamos así, no se imaginan lo que fue. Fue una tortura, aprendías inglés por las buenas o por las malas. Hoy uno tiene una conversación de inglés y dice, bueno, este inglés no lo entiendo muy bien, pone el traductor y se entiende, ¿no? Casi online. Entonces, eso... Nueva tecnología destruye empleo, pero hay alguien que está haciendo esa tecnología y ese es el empleo que crea. El problema es que las funciones del trabajador cambian. Probablemente los que crean empleos nuevos son empleos de mucha mayor productividad. Los contadores, ¿van a seguir existiendo o no? Qué pregunta complicada. Hoy hay software que cualquiera procesa la información, bueno, pero hay para corroborar hay software que corrobora los balances. Hay software que corroboran si un trabajo final de una carrera lo copiaron o no copiaron. Por ejemplo, un trabajo final, los profes cuando recibimos un trabajo final, un software que se llama Turnitin, nos pone el artículo, el trabajo final ahí, dice, este trabajo está replicado en un 96% y lo sacó de acá, de todos estos papers. Es decir, copió y pegó. Ese artículo, no, hágalo de nuevo. Con lo cual, acá hay todo un cara de asombro. Cuando le conté a mis alumnos, que doy seminario de investigación, trabajo final de la licenciatura en Economía, no vamos a poder copiarlo. Se nos cerraron todos los... Pero lo cierto es que la tecnología destruye empleo y crea empleo. A lo largo de la historia ocurrió eso. El problema es la dinámica. La dinámica actual, que los cambios son tan significativos
ya vimos en una de las clases el proceso de destrucción creativa. El taxista que manejaba un taxi no le va a quedar otra que reconvertirse y transformarse en un Uber. Es lo que ha hecho en todo el mundo. Entonces, los trabajos cambian de función. O aquel que atendía el teléfono, el teletaxi, ya no tiene más. Ese teléfono prácticamente no existe, se maneja por una app. Entonces, todo se modifica y lo que ocurre es que en el interín puede destruir una clase de empleo, pero está creando otro. El resultado promedio no queda de todo claro. Lo cierto es que la mayoría de los trabajos se van a tener que reconvertir. Es muy probable que nosotros, pero sobre todo ustedes, se tengan que reconvertir a lo largo de su vida profesionalmente. Y bueno, y a eso hay que estar preparado y precisamente quien tiene la virtud de pasar por la universidad tiene la capacidad de estar preparado para adaptarse a los cambios. Aquel que no entrenó su mente para estar adaptado a los cambios, probablemente lo sienta mucho más. Pero ya estar en la universidad es un paso importantísimo. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado final del cambio tecnológico? ¿Cómo está haciendo? Bueno, está reconvirtiendo empleo. Probablemente en el interín aumente la tasa natural de desempleo. ¿Por qué? Porque hay gente que es en un cambio tan significativo y no tengo otro capital humano que hacer tareas de productividad muy baja o ínfimas. Entonces, bueno, acá le ponemos un signo de interrogación. En el mercado laboral de Argentina. Esta es la tasa de desempleo, fíjense, año 82, tasa de desempleo muy baja. Comienza a aumentar la tasa de desempleo, todo un periodo de recesión económica. Fíjense lo que ocurrió con el plan de convertibilidad. El aumento en la tasa de desempleo fue extremadamente significativo. Se mantuvo muy elevado y luego se redujo, pero a un nivel más alto del anterior. Y acá hay una primera enseñanza. ¿Por qué aumenta? Acá tenemos lo que veíamos recién en la tasa de desempleo. Lo que tenemos acá es la oferta de trabajo, la línea azul oscura, y la demanda, que es la tasa de empleo. La demanda de trabajo, la diferencia es la cantidad de desempleados, nada más que se miden en unidades diferentes. Fíjense, la oferta laboral aumentó significativamente. La demanda de trabajo en todo este periodo se mantuvo bastante estable y ese aumento en la oferta de trabajo en la población económicamente activa fue consecuencia, fíjense que es muy significativa, fue consecuencia de un cambio social muy importante que afectó al mercado laboral y fue ese cambio estructural la incorporación de la mujer al trabajo. La familia tradicional, ¿cómo era? La familia tradicional, el hombre trabajaba y la mujer no es que no trabajaba, cuidaba a los hijos, estaba en la casa, el trabajo doméstico es muy significativo. Hoy es muy difícil encontrar un hogar, sobre todo de gente joven, donde los dos no trabajen y el trabajo de la casa se comparte. Antes no era así y eso fue parte del proceso de desarrollo económico. Como han experimentado todas las economías, muestran este proceso. La incorporación definitiva de la mujer al mercado laboral fue una de las causas, comparando las tasas de actividad femeninas y masculinas, muestra claramente que gran parte de esa tendencia al aumento en la tasa de actividad fue este cambio social muy significativo que no solo se dio en Argentina, sino en todas las sociedades modernas. Y eso generó una tendencia al aumento en la tasa de desempleo. Sin embargo, también la economía en la convertibilidad ocurrieron varias situaciones. Primero, hubo una apertura económica. Y esa apertura económica implicó que hay sectores que producían, dejaron de producir porque no pudieron ser competitivos.
Esa apertura económica, y esa fue una de las grandes críticas a la convertibilidad, se hizo con un tipo de cambio bajo. Ese tipo de cambio bajo castigó a un sector productivo muy significativo que es el industrial urbano, que no pudo competir en una situación de apertura económica con tipo de cambio bajo. Y eso destruyó empleo, sobre todo el empleo del sector industrial. Otro impacto negativo fue la reforma del Estado. Negativo desde el punto de vista del funcionamiento del mercado laboral. Apertura económica. Reforma del Estado. Las empresas del Estado fueron privatizadas y los trabajadores que estaban ahí se indemnizaron y dejaron de trabajar para las empresas públicas. Las indemnizaciones fueron muy significativas, pero lo cierto es que esas empresas que demandaban empleo dejaron de demandar empleo en cantidad tal como lo hacían. Otro de los aspectos centrales de la convertibilidad fue la desregulación de la economía, que antes estaba todo regulado. ¿Y hoy qué se está haciendo? El plan actual. Es muy similar, pero no se abrió la economía y está la discusión del tipo de cambio, que es lo que aprendimos en la década del 90, que acabamos de comentar. No abrir la economía con un tipo de cambio bajo, cosa que ya se había aprendido en la gran lección de la década del 80, de la tablita Martínez de Ojo, que ya lo vimos. Se está privatizando a medias. La idea era venir y privatizar todas las empresas públicas. ¿Qué empresa se privatizó? ¿Cómo? ¿EPEC? No, si hay algo que no es privado de EPEC, sigue siendo pública. Es una sociedad anónima. Desde hace mucho tiempo. ¿No? ¿Cómo? TELAM, la agencia, se cerró directamente. Eso es parte de otro de los pilares, que es reforma del Estado. Y ahí sí se está haciendo bastante. Entonces, se desregula, se reforma el Estado, pero hoy la privatización no es tan extensiva como fue en la década del 90. Y eso generó un contexto muy distinto y fíjense cómo destruyó empleo la economía con una crisis que se llamó la crisis del tequila. No tenían otra, y bueno, porque en México ocurrió una fuerte devaluación, el país se contagió, y ahí viene el tequila, y se llamó así a la crisis de devaluación mexicana, una crisis financiera muy significativa, y acá la crisis del 2001. Fíjense cómo la economía, en una economía donde la tasa de inflación es baja, muy baja como fue en la década, las tasas de desempleo también son más altas porque el mercado laboral opera con mayores restricciones. Las restricciones que tiene el mercado laboral, gran parte continuaron, cuando baja la tasa de inflación, la tasa de desempleo aumenta. Eso ya lo dice la teoría macroeconómica. Con lo cual, es altamente probable que si ahora vamos a tasa de inflación más baja, la tasa de desempleo vaya a ser más significativa, vaya a ser más alta. Y ahí fíjense que el empleo aumentó, pero acá hay algunas cosas. Fíjense, ¿cómo puede ser que la tasa de actividad aumentó tan significativo? En realidad lo que ocurrió fue que todos los planes sociales se consideraron como parte del mercado laboral. Al pasar un plan, tiene un ingreso, pasa al encuestador. Tiene ingreso, está trabajando y la asignación universal por hijo, que era el plan, lo que se implementó a la salida de la convertibilidad, lo consideraban trabajadores. Entonces, ahí la tasa de desempleo estaba como afectada, es decir, no son comparables. Esa caída significativa, ¿qué fue? La pandemia. Pero fíjense que la pandemia desde el punto de vista de la tasa de desempleo aumentó y bajó rápidamente. Porque la tasa de actividad también cayó. La oferta también cayó.
Bueno, acá un poquito la explicación de la década del 90, que fue muy significativo el aumento del desempleo, porque destruyó empleo, sobre todo destruyó empleo en el sector informal de la economía, generó mayor informalidad de la economía, y eso es lo que comentábamos al principio. Fíjense, esto es muy significativo. Fíjense, asalariados registrados en el sector privado. Fíjense, 6 millones de trabajadores. ¿Cuánto hay hoy? 6.300.000. Después de 12, 13, casi 15 años, prácticamente no generó empleo. La economía no creó empleo en el sector privado, en el sector registrado. Sí, aumentó en el sector informal. Lo que más creció en este periodo fue el sector estatal y sobre todo los informales, los monotributistas y demás. Y fíjense, con periodos muy significativos donde la economía destruyó empleo, sobre todo a partir de la crisis del año 2018. Esto, muy rápidamente, fíjense, de los 13,1 millones de ocupados, 6,3 realizan aportes al sistema de seguridad social. ¿Cómo nos vamos a jubilar? No tengo la menor idea, pero alguien va a tener que, cada uno va a tener que ir poniendo en un tachito, depositando en un activo, porque no hay forma, es un problema fiscal gravísimo. La informalidad genera además un problema fiscal intergeneracional. El que no aporta hoy y de alguna forma se va a tener que procurar el ingreso en el futuro, y muchas veces el Estado sale a rescatar con aportes, con las famosas moratorias de los sistemas de jubilación. Ese es un problema fiscal grave originado en la informalidad laboral. Políticas de empleo. Obviamente surgen a partir de las fallas del mercado laboral. ¿Qué es lo que pueden hacer las políticas? Pueden ocuparse por el lado de la demanda o por el lado de la oferta. ¿Qué pueden hacer por el lado de la demanda? Que la economía cree empleo. ¿De qué manera podría una economía crear empleo? Y generando condiciones para que se invierta, para que la economía crezca. Evitando volatilidad macroeconómica, cambios, crisis macroeconómicas significativas, que la economía tenga los mecanismos para adaptarse a los cambios. Los cambios van a ser, si hay algo permanente, que hay algo que se mantiene en el tiempo, paradójicamente son los cambios. Y el problema que tiene una economía como la Argentina, que viene un gobierno y la cierra la economía, aranceles, prohibiciones para importar, viene otro gobierno, abre la economía y muchas veces la abre con un tipo de cambio muy bajo, la expone excesivamente a la competencia. En consecuencia, esos cambios tan abruptos generan impactos negativos y no un cambio orientado a que la propia economía tenga capacidad para adaptarse al nuevo escenario. Eliminar regulaciones perversas en el mercado de productos, es decir, desregular la economía, mayor flexibilidad en el mercado laboral, eliminando todas esas restricciones que limitan las condiciones o aumentan el costo laboral. Desde el punto de vista de la demanda, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, lo que veíamos asociado básicamente a las fallas. Calificación de la mano de obra, es decir, el Estado tiene que tener un rol central en calificar a la población, concursos y demás. Un buen ejemplo de esa calificación es, por ejemplo, el que está haciendo la Universidad Nacional con esa escuela de oficio. Te enseñan a soldar, a coser, a cocinar y un montón de plomería. Y eso es muy útil para aquel que dice, bueno, me califico en esto y le puede crear un oficio y eso insertarlo en el mercado laboral, desarrollar su propia actividad, eso lo puede hacer. Facilitar la búsqueda de empleo con oficinas de empleo, como decíamos en el caso americano. Subsidiar temporariamente los puestos de trabajo. ¿Por qué?
Porque fíjense el esquema de rotación laboral, de rotación buena. Uno se inicia en el mercado laboral, cambia el trabajo por un salario mayor, pero si en un momento lo despiden y se queda sin ingreso, es lo que decíamos, sale a buscar cualquier trabajo. Y eso lleva a que, por ejemplo, encuentre un trabajo de mucho menor productividad a su capital humano, entonces arrancaría de nuevo con un salario muy bajo. Y eso, si gran parte de los trabajadores le ocurre eso, la productividad global del mercado laboral cae y de la economía, y por lo tanto el ingreso. Entonces, tener ingresos transitorios por un tiempo, con meses o un año, eso le permite al trabajador buscar un trabajo que más se adapte a su calificación. Y eso lo pueden hacer las políticas públicas. Bien, hemos visto un pantallazo. Yo acá les dejo, ahí hay unos videos que ustedes pueden chequear, de hecho por una universidad que está muy bien hecho, es de lo que hablamos acá, que complementan un poco a lo que... ¿Dudas, consultas? Sí, no. El Estado bajar la tasa de desempleo, Si es muy importante ese planteo, si intenta bajar la tasa de desempleo por debajo de la tasa natural. una forma de bajarlo realmente si Para reducir la tasa cultural, flexibilizar el mercado laboral. Si flexibilizar el mercado laboral, la tasa natural de desempleo cae. Entonces, aquí va a caer efectivamente la tasa. Eso es lo que ocurrió gran parte en los años 2008, 2009, ya alcanzó el empleo. El gobierno siguió empujando la economía, la tasa de desempleo cayó, pero ¿cuál fue la advertencia? Y ojo, estamos debajo de la tasa natural de desempleo y eso va a generar inflación. ¿Qué es lo que generó? Inflación. ¿Cómo anduvieron los que están conectados? ¿Dudas, consultas? No, profe. No, las clases, Leonela, lo que pregunta, las clases grabadas no las subo. Me llegan a mí, pero es lo que discutimos acá en clase. Perfecto. No, el parcial, como dijimos en clases anteriores, es hasta la unidad 8, hasta la distribución del ingreso. Es decir, hasta lo que veamos el martes próximo, la clase del martes próximo. Eso entra a el primer parcial. Sí, sí, el parcial es en la facultad, el día sábado a las 10. Ya vamos a hacer algunas aclaraciones el próximo martes respecto al parcial, qué es lo que tienen que traer y algunas cuestiones formales simplemente. Pero obviamente tienen que al parcial venir con identificación, su DNI o ya no se usa más la libreta, pero físico, ¿no? Tienen necesariamente que traer. Quien no traiga identificación, lamentablemente no puede rendir el parcial.